Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy traemos un problema de química, concretamente del tema de equilibrio químico. Dice así: el fosgeno es una sustancia empleada en la fabricación de polímeros, como los policarbonatos. Este compuesto puede disociarse según la siguiente ecuación. El fosgeno se puede disociar en monóxido de carbono y cloro. Fijaos que tanto los productos como el reactivo son todo gases, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen, se introduce una determinada cantidad de fosgeno en un recipiente, se calienta hasta 523 kelvin y una vez alcanzado el equilibrio, medimos la presión total del recipiente, son 2 bares, y también medimos las presiones parciales del cloro y del monóxido, que son iguales, son 0,017 bares. Nos preguntan que calculemos la constante de equilibrio, la K sub P, en función de las presiones. Y luego nos dicen también que indiquemos si la constante de equilibrio en función de las concentraciones será igual a la K sub P en este caso, ¿de acuerdo? No nos piden que la calculemos, solo nos dicen si será igual o no. Y luego ya haremos el apartado B. Venga, vamos a ver. Para calcular la K sub P, lo que debemos recordar es la expresión necesaria para llevarlo a cabo. Cuando esto ya haya llegado al equilibrio, cuando esto esté en equilibrio, la presión que tendrá el reactivo, si tenemos la presión total y las presiones parciales, podemos encontrar la presión del reactivo. Acordaros que la presión total, en este caso, será igual a la suma de las presiones parciales. O sea, será la presión parcial del fosgeno más la presión parcial del monóxido más la presión parcial del cloro. Si despejamos de aquí la presión, tenemos todo excepto la presión del reactivo, del fosgeno. Tenemos esto, tenemos presión total 2 bares, le tenemos que restar la del monóxido y la del cloro, que son iguales. Si hacemos esta resta, con la calculadora, pues tendremos 2 menos 0,017 menos 0,017, me da 1,966. O sea, estos son bares, esto será la presión parcial del equilibrio del fosgeno. O sea, que aquí tenemos que poner 1,966, esta será 0,017 y esta será 0,017. Una vez tenemos las presiones en el equilibrio, pues para calcular la constante de equilibrio en función de las presiones, acordaros que era simplemente la presión parcial de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos, pero como en este caso es 1, no hace falta poner nada, entre la presión parcial del producto, ¿vale? Si sustituís aquí me quedará 0,017 por 0,017 entre 1,966. Esto me dará el valor de la constante de equilibrio en función de la presión. O sea, 0,017 entre 1,966 me da 1,47 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Es muy importante recordar que la constante de equilibrio no tiene unidades. No pongáis aquí unidades porque estará incorrecto, ¿de acuerdo? La constante de equilibrio, ya sea en función de las concentraciones, ya sea en función de las presiones, no tiene unidades. Vale, y luego también me preguntaban aquí que si la K sub C sería igual o diferente a la K sub P, pero sin llegar a calcularla. Para eso debemos recordar una ecuación que nos relaciona una y la otra, que es esta de aquí. La K sub C es igual a la K sub P por RT elevado al incremento de N. Esta ecuación nos permite relacionar ambas constantes. Bueno, una vez tenemos la ecuación que nos relaciona ambas constantes, lo que tenemos que observar es lo siguiente. El incremento de N se refiere a la variación del número de moles de gas de los productos menos el número de moles de gas de los reactivos. En los productos tenemos un mol de CO y un mol de cloro.
Tenemos 2 moles. O sea, 1 más 1. Y esto habría que restarle el número de moles de gas en los reactivos, que es 1. Por lo tanto, 2 menos 1 vale 1. Es decir, incremento de n es igual a 1. Por lo tanto, K sub C será igual a K sub P por RT elevado a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que K sub P no será igual a K sub C. Para que sean iguales las constantes de equilibrio en función de las concentraciones y en función de las presiones, incremento de n debe ser igual a 0. Es decir, que el número de moles de gases en los productos sea igual al número de moles de gases en los reactivos. Es decir, que no haya variación del número de moles de gases. En este caso lo hay, por lo tanto no serán iguales. ¿Vale? Vale, ya nos queda el apartado B. Vamos a borrar el apartado A. Borramos todo esto. ¿Vale? Vale, fuera todo esto. Esto también lo borramos. Dejamos la reacción. Vale, y ahora ¿qué tenemos? Fijaos que en el apartado B lo que me preguntan es lo siguiente. Me dan 3 posibilidades. Le dice, manteniendo la temperatura constante, ¿cómo puede verse afectada la disociación del fosgeno si cuando se ha alcanzado el equilibrio disminuimos el volumen del recipiente? Vamos a ver. Si disminuimos el volumen del recipiente donde se está produciendo esta reacción, si disminuimos el volumen, ¿esto qué va a provocar? El mismo número de moles de gases en un volumen más pequeño va a provocar que la presión va a aumentar. ¿Vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta el principio de Le Chatelier, que lo que dice es que cuando tenemos un sistema en equilibrio y realizamos una perturbación externa, el sistema siempre evoluciona en el sentido que intenta contrarrestarla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aumentamos la presión, el equilibrio se intentará desplazar hacia el lugar donde menos presión haya. Por lo tanto, si aquí hay 2 moles de gas y aquí solo hay 1, el equilibrio se desplazará hacia la formación de fosgeno. Por lo tanto, el disminuir el volumen del recipiente provoca un aumento de la presión y provoca que la reacción se desplace hacia el reactivo. En consecuencia, el reactivo, que es el fosgeno, se disociará menos. ¿Entendido? O sea, habrá un grado de disociación menor. Después nos preguntan que cómo afectará al equilibrio la presencia de un catalizador. Bueno, esto es una pregunta trampa, porque todos sabemos que los catalizadores solo afectan a la velocidad de la reacción, no afectan a las condiciones del equilibrio. Por lo tanto, la presencia de un catalizador no afectará en nada, no afecta en nada al equilibrio. Es decir, la disociación del fosgeno será exactamente igual antes o después de la presencia del catalizador. Y por último, me preguntan si modificará en algunos de los 2 casos el valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, la K sub P o la K sub C, la que queráis, sus valores solo cambian con la temperatura, o sea, son función de la temperatura. En estos 2 casos no hemos variado la temperatura, por lo tanto el valor de la constante sigue siendo el mismo, aunque hayamos disminuido el volumen o hayamos añadido un catalizador. Lo que sí que ocurrirá, por ejemplo, con el primer caso, es que habrán cambiado las cantidades de los productos y reactivos en el equilibrio. Las cantidades en el equilibrio habrán variado, o las presiones parciales habrán variado, pero el valor de la constante seguirá siendo el mismo, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta es no habrá cambiado el valor de la constante, ¿vale? El valor de K sub P o K sub C. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la temperatura. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Saludos.